doctrina de la iglesia. Y hermanos, hace 15 días comenzamos este estudio acerca de su culto. Y yo pienso, hermanos, que si Dios quiere, el día de hoy vamos a terminar ya. Primeramente, Dios, terminamos el día de hoy este estudio, hermanos, de su culto. Recordemos, hermanos, que estamos viendo todo lo relacionado con la iglesia, ¿sí? Recordemos que una doctrina, hermanos, una doctrina es una enseñanza que se fundamenta en la palabra de Dios, ¿sí? Una doctrina, hermano, es una enseñanza que tiene su fundamento en la Biblia, ¿sí? En la palabra de Dios. Entonces, ya vimos, hermano, varios estudios de la doctrina de la iglesia y vamos a continuar con ese tema, hermano, que comenzamos hace 15 días. Bien, hermano, pues vamos nada más a recordar poquito, vamos a hacer algunas preguntas, a ver qué tanto se acuerdan los hermanos. Ya vimos, hermano, el punto número 1 de la práctica misma de reunirse, ¿verdad? Hermano Ramiro Madero, ¿qué nos puede usted hablar acerca de lo que vimos en este punto, hermano? De la práctica misma de reunirse. ¿Usted qué recuerda de este punto, hermano? Debemos reunirnos para adorar al Señor. No tener la costumbre de otras personas que se reúnen cuando quieren y a la hora que quieren. Es costumbre de la iglesia venir y reunirse para adorar al Señor. Muy bien, hermano. Y de acerca del lugar, hermano, donde se reúne, ¿qué nos puede decir? ¿Qué se acuerda de lo que vimos, hermano? De la iglesia, pues que la iglesia es un lugar donde debe uno de venir a adorar al Señor con un corazón limpio, íntegro, porque Él merece la gloria, la honra y la alabanza de cada uno de nosotros. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Muy bien. Muy bien, que la iglesia se reunía en un templo, ¿verdad, hermano? O sea, la iglesia se reunía en un templo y el templo es un lugar, hermano, sagrado, ¿sí? Es un lugar dedicado para reunirse y es importante, hermano, sí reunirnos en un lugar, ¿verdad? Como yo le decía, hermano, que ahorita hay un grupo que anda diciendo, hermano, que el tiempo de reunirse en una iglesia, eso ya pasó, que eso ya no está en vigencia, hermano, pero hay que tener mucho cuidado con esas personas que dicen que ahora ya nada más es bueno reunirnos, pero en casas, ya no en un lugar así como ahorita, hermano. Ellos dicen que eso, el área de la iglesia ya pasó. Ahora, hermanos, hermana Cuquita, ¿qué nos puede decir usted acerca del día en que la iglesia debe de reunirse? ¿Se acuerda, hermana? Pues cuando las puertas de la iglesia estén abiertas, y así nos alimentamos, ¿Cuál es el día en que la iglesia se reúne, hermana? El primer día de la semana, que es el domingo. Muy bien, muy bien. El primer día de la semana, hermana, que es el domingo. Muy bien. Hermano Francisco, ¿y por qué la iglesia no se reúne, no tiene la práctica de reunirse en sábado, hermano? ¿Por qué? ¿De acuerdo? Porque ese día el primer día de semana fue ¿Y el sábado por qué no, hermano? porque la ley dice que el primer día de la semana. Muy bien. No el último. Muy bien. Los discípulos, hermano, vimos un poquito que los discípulos se reunieron el sábado. Iban los sábados a predicar la palabra de Dios, pero era porque en ese día se reunían los judíos, hermano. Era cuando los encontraban ahí, ¿no? Cuando los encontraban y por eso iban a predicar el evangelio, hermano, ¿sí? Inclusive el apóstol Pablo, hermano, en ciudad en que iba, siempre iba a reunirse, ¿en qué día, hermanos? En sábado, porque era cuando encontraba a los judíos, hermano. Los judíos no se van a reunir en domingo. Era por eso. Entonces, hermano, hoy en día, la secta de los adventistas, por eso ellos se reúnen en sábado, porque dicen, es que los discípulos se reúnen en sábado. Pero no ven el contexto de lo que la Biblia está diciendo, hermano, ¿sí? Entonces, por eso, hermano, nosotros nos reunimos el primer día de la semana porque es el día del Señor, el primer día de la semana. Ya vimos eso, hermano. También, hermano, vimos también la práctica a la hora de reunirse, hermanos, ¿sí? Hay una práctica, hermanos, la primera que vimos a la hora de reunirnos. Hermano Ramiro Junior, ¿qué es lo que nos dice ahí, hermano? Nos platica de eso. En la práctica, ¿qué es lo que practicamos a la hora de reunirnos? Pero primeramente, ¿qué fue lo que vimos, hermano? ¿De acuerdo? ¿No se acuerda, hermano? ¿Hermano Juan? Lo primero que vimos, hay muchas prácticas, ¿verdad, hermanos? Pero hubo una que vimos, hermanos, una práctica que hacemos cuando nos reunimos. Hermana Tommy, ¿se acuerda? La práctica
palabra de Dios. Ajá. Pero hay una práctica de... Hermana Leti, ¿se acuerda? Pues aprender la palabra Ajá. Muy de bien. Dios. Aprender la palabra de Dios, hermanos. Y no se lo olvide, aprendemos la palabra de Dios a la hora de reunirnos por medio, hermanos, por medio de dos vertientes. Una es por medio de la enseñanza y la otra por medio de la predicación, hermano, ¿sí? Entonces, hermano, nosotros practicamos, hermano, a la hora de reunirnos, número uno, aprendemos la palabra de Dios por medio de la enseñanza y también por medio de la predicación. Ya vimos eso, hermanos. También, hermanos, hay otra cosa que practicamos a la hora de reunirnos, hermano, que fue la oración, hermano, sí, y eso también ya lo vimos el domingo pasado, sí, también la oración, y vimos, hermano, que es muy diferente la oración privada a la oración colectiva, hermano, sí, no vamos aquí a orar, hermanos, con ustedes lo que yo oro ya en la intimidad con mi Dios, lo que yo le pido, lo que yo confieso, es muy aparte, hermano, sí, la oración colectiva, hermano, cuando oramos aquí es por las necesidades de la iglesia, hermano, sí, y también usamos muchas veces peticiones personales, pero más es por las necesidades de la iglesia, hermano, sí, cuando hay peticiones personales, esas las pedimos al Señor allá en lo privado de nuestra casa. Y cuando oramos aquí, hermano, es por las necesidades de la iglesia, por necesidades de hermanos, que lo que aquí se expone, hermanos. Ahora, hermanos, vamos a continuar esta mañana. Ojalá que pueda terminar. Otra práctica a la hora de reunirnos, hermanos, que es cantar himnos a Dios. Cantar himnos a Dios, hermanos. Vamos a ver algunos pasajes, hermanos, esta mañana. Vamos a comenzar con esta fila de hermanos. Hermana Coquita, me lee por favor ahorita que le diga Colosenses 3:16, hermana. Hermana Amalia, ¿me puede leer un pasaje, hermana? ¿Sí? ¿Me puede leer un pasaje? ¿Sí? Santiago 5:13, hermana. Santiago 5:13. Hermano José María, Hechos 16:25. Hermana Tommy, Efesios 5:14. Hermana Mercedes, 1 Timoteo 3:16. Hermana Emma, ¿me lee un pasaje, hermana? Colosenses 3:16, otra vez, usted me lo lee ahorita, hermana. Ahorita que le diga, primero lo va a leer hermana Coquita y después usted, hermana, ¿sí? Colosenses 3:16. Hermana Leti, me lee por favor, hermana, Romanos 9:5. Romanos 9:5, hermano Francisco, Romanos 11:36. Hermano Carlos, Romanos 16:27. Hermano Jorge, Filipenses 4:20. Hermano Juan, 1 Timoteo 6:16. Hermano Ramiro, 2 Corintios 13:14. Hermana Jenny, 1 Corintios 14:16, hermana. Hasta ahí. Hasta ahí, a ver si alcanzo a terminar. Ok, hermano, vamos a hacer una oración antes de comenzar. Señor Padre bendito del cielo, en esta mañana, Padre, le damos gracias porque estamos aquí reunidos en su casa, en este día tan especial que es el primer día de la semana. Padre bendito, le suplicamos que su Espíritu Santo sea el que me guíe, el que tome el control de este estudio, Señor, para poder explicar correctamente, conforme a su palabra, ese estudio tan importante, Señor, que es la doctrina de la iglesia y todo lo relacionado con su culto, Señor. Padre, úseme en grande manera, Señor, y Señor, que podamos abrir los oídos del corazón para aprender mucho en esta mañana. Señor, esto se lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ok, hermano. Ahora, hermanos, vamos a ver otra práctica, hermanos, que usamos aquí en la iglesia, en el culto. Que a propósito, hermanos, ¿qué diferencia hay entre servicio y culto? Hermano Jorge. Entre servicio y culto. Bueno, culto, pues casi vienen de la mano los dos, porque culto pues, es el momento que nos reunimos a adorar a Dios, con todo lo que hacemos, desde el líder, desde el que dirige, la predicación, todo va en conjunto. Y el servicio, pues todos venimos a servir al Señor en las diferentes áreas que tenemos. Muy bien. ¿Se sabe de memoria, hermano, Romanos 12:1? Romanos 12:1, que habla de los cuerpos, sacrificio vivo, agradable al Señor, no nos dé exactamente como.
Muy bien. Dice la Biblia, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice que eso es vuestro culto racional. Sí, hermano. Entonces, nosotros venimos, hermanos, venimos para servir. Y cuando se hace un buen servicio, hermano, cuando presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, eso es un culto consciente, hermano, ¿sí? Un culto racional. Entonces, hermanos, número 3, cantar himnos a Dios. Una práctica, hermano, que hacemos a la hora de reunirnos es cantar, ¿qué, hermanos? ¿Qué dice? Cantar himnos a Dios. ¿Sí? Cantar himnos a Dios. Vamos a ver algunos pasajes, hermano. ¿Qué dice Colosenses 3:16? ¿A quién se lo di, hermano? ¿Qué dice, hermana? Dice 3:16, ¿verdad? Uh-huh. La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Gracias, hermana. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría. Y luego dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con, fíjese, hermano, aquí está con qué vamos a cantar al Señor. Con salmos e himnos y cánticos espirituales, ¿sí? Salmos e himnos y cánticos espirituales, ¿sí? ¿Qué dice Santiago 5:13? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Gracias, hermana. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? ¿Está alguno alegre? Dice, cante alabanzas, ¿sí? Este versículo, hermano, está agarrado de la mano con lo que se acaba de leer ahí en Colosenses 3:16. ¿Qué dice ¿qué dice Hechos 16:25? ¿Quién se lo dio, hermanos? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Gracias, hermano. Hechos 16:25. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ok, hermanos, esos pasajes que acabamos de leer nos está diciendo, hermano, que un creyente, hermanos, va a tener una práctica de cantar himnos, cantar salmos y cantar, hermanos, alabanzas, ¿sí? Cantos espirituales a Dios. Eso es, hermano, lo que el creyente va a cantar, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo vamos a cantar en el culto? Ahora vamos a acomodar esto, hermano, en el culto. Allí en el inciso A dice, algunos pasajes neotestamentarios o del Nuevo Testamento, dice, puede que contengan partes de himnos que cantaban las iglesias, ¿sí? Dice, algunos pasajes neotestamentarios, o sea, algunos pasajes en lo que acabamos de leer en la palabra de Dios o que hay en la palabra de Dios, algunos pasajes puede que contengan, dice, partes de himnos que cantaban las iglesias. Las iglesias, hermano, una buena iglesia fundamental que se fundamenta en la palabra de Dios, hermano, va a cantar, hermanos, va a cantar himnos que se fundamenten en la palabra de Dios, que digan lo que dice la palabra de Dios, hermano, ¿sí? Por eso, hermanos, lo importante cuando uno está cantando un himno, hay muchos himnos, hermano, que no hablan cosas de lo que dice la Biblia, ¿sí? Ellos le llaman himnos, hermano, pero hay que tener mucho cuidado lo que la iglesia se está cantando. En las iglesias, hermano, las iglesias de antes eran muy consagradas a Dios, eran iglesias que tomaban himnos, hermano, que tenían muchas partes de la palabra de Dios. Mire, por ejemplo, aquí le di Efesios 5:14 y 1 Timoteo 3:16. ¿Qué dice Efesios 5:14? Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ajá. Ok, este pasaje, hermano, hay himnos que se fundamentan en este pasaje. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos
y te alumbrará Cristo. ¿Sí? Este pasaje, hermano, está hablando acerca de testimonio. ¿Sí? Un creyente, hermano, que Dios lo insta, hermanos, a levantarse de entre los muertos y hacer luz en las tinieblas. ¿Sí? Entonces, hermano, ¿cuántos himnos hay que se fundamentan en este pasaje de la palabra de Dios? ¿Qué dice 1 Timoteo 3:16? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios no ha mostrado carne, buscado del Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Gracias, hermana. Fíjese, hermano, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y luego dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto a los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este versículo, hermano, nos está hablando acerca de la deidad de Jesucristo, que Jesucristo es Dios. Él es Dios todopoderoso, hermano, y no lo dudamos. ¿Sí? El Señor Jesucristo Él es Dios. Y hay himnos, hermanos, hay himnos que nosotros cantamos que hablan acerca de la divinidad del Señor Jesucristo. ¿Sí? Por ejemplo, Santo, 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 Señor Omnipotente, y hay himnos, hermano, hay varios que ahorita no tengo mucho en la memoria, que hablan acerca de que Jesucristo es Dios. Entonces, hermano, nosotros, hermano, si usted se fija bien, cantamos himnos que tienen, hermanos, partes de estos versículos, ¿sí? Por eso, hermano, es ahí lo importante de nosotros saber escoger los himnos, hermanos, que estamos cantando aquí en la iglesia. Hay muchos himnarios, hermano, hay muchos himnarios que se usan en las iglesias. Y el que está dirigiendo, hermanos, tiene la responsabilidad de ver el himno que va a cantar, hermanos, ¿sí? Hay muchos himnos, como le dije, de muchos himnarios, pero por eso nosotros aquí usamos un himnario, hermanos, y el que está dirigiendo debe tener mucho cuidado del himno que va a cantar. El himno, hermanos, que va a cantar tiene que basarse en lo que dice la palabra de Dios, hermano. Tiene que estar fundamentado en lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí, hermano? Sí, pastor, yo quería hacer un comentario acerca de eso, de que dice la palabra de Dios en todas las escrituras inspiradas por Dios. Dios inspiró al hombre para que aprenda lo que quiere decir sus promesas, sus propósitos, pero también inspiró al hombre en sus himnos y en sus salmos, porque Dios quiere que el hombre sepa cómo realizar. Sí, hermanos, ¿sí? Ahora sí que el hombre, hermanos, el hombre es el creyente debe estar trabajado en espíritu, ¿verdad? Las personas, hermanos, que escribieron los himnos no era cualquier persona, hermanos, eran personas consagradas a Dios, hermano, que leían la palabra de Dios, que ganaban almas, que daban buen testimonio, y Dios pues los usó de manera, ¿verdad, hermanos? Y ellos escribieron esos himnos. Ahora, ellos no fueron inspirados por el Espíritu Santo, hermanos, hay que tener cuidado con eso. Pero como eran personas consagradas, hermano, tenían discernimiento y sabían lo que escribían, ¿sí? De lo que dice la Biblia, de lo ya revelado en la palabra de Dios, hermano, ¿sí? Entonces, hermano, los himnos deben de estar basados en la palabra de Dios. Nosotros, hermano, aquí en la iglesia cantamos himnos, ¿verdad? Cantamos himnos, y el que está dirigiendo, hermano, como dije en un principio, tiene la responsabilidad de escoger los himnos que va a entonar, siempre basándose, hermano, en que estén exaltando al Señor Jesucristo, exaltando, hermano, sus atributos, exaltándolo al Señor Jesucristo como Dios todopoderoso, hermanos. Sí, aquí, por ejemplo, hermano, yo nomás quería hacer un comentario, que abre un paréntesis. Los que estamos dirigiendo, hermano, sí hay que tener un poquito de cuidado cuando estamos entonando los himnos, porque a veces, hermano, entonamos himnos que hablan de Santa Cena en domingo. Y hay que tener cuidado, hermano, sí. El domingo en la mañana, hermanos, no es de Santa Cena. Hay que saber, hermano, escoger los himnos. Los himnos, hermanos, son para alabar a nuestro Dios, exaltarlo como Dios todopoderoso, pero no es Santa Cena. Cuando es Santa Cena, hermano, ya se usan himnos que hablen de la sangre de Cristo, que hablen de su sacrificio, sí, que hablen de su entrega, pero sí es lo que le recomiendo, hermanos, los que estamos dirigiendo. Sí, son himnos bonitos, hermano, himnos bonitos, pero yo creo que tiene su tiempo para cantar esos himnos, hermanos, ¿sí? Ok, vamos a cerrar el paréntesis, hermanos. El inciso B, hermano, en su hojita, dice: los salmos
referidos en Colosenses 3:16, como ahí dice la palabra del Señor, hermano, en Colosenses 3:16, dice ahí la palabra del Señor, hermano, Colosenses 3:16. ¿A quién se lo di? Colosenses 3:16. Sí, hermanita, ¿qué dice? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñados y exhortando unos a otros en toda sabiduría y cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Gracias, hermana. Dice aquí en su hojita, hermano, los salmos referidos en Colosenses 3:16, como aquí dice, ¿verdad, hermanos? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, dice, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dice, los salmos referidos en este pasaje, hermanos, pudieron ser los salmos del Antiguo Testamento. Recordemos, hermano, que los salmos, el libro de los salmos era el himnario de los hebreos. Sí, era su himnario, hermano. Sí, ellos cantaban estos himnos. Entonces, hermanos, por eso pudieron ser estos salmos del Antiguo Testamento los que dice aquí. Ahora ve lo que dice aquí, hermano. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Y luego ve lo que dice, hermano, cantando con gracia en vuestros corazones, ¿sí? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Aquí, hermanos, está hablando acerca de, por ejemplo, aquí donde dice, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí, hermano, al parecer está hablando acerca de testimonio. Yo aquí lo veo así, hermano, dice cánticos espirituales, como que está hablando, hermano, de cánticos que hablan, hermanos, que hablan de una vida espiritual. Una vida guiada por el Espíritu Santo, hermano, de la obra que el Espíritu Santo está haciendo en la obra del creyente, cánticos espirituales. Allí al parecer, hermano, nos está hablando de testimonio. Entonces, hermano, este pasaje de Colosenses 3:16, donde dice salmos, parece que se refería a los salmos, hermanos, del Antiguo Testamento. Ahora, hay iglesias, hermano, hoy en día que en sus cultos, pues usan esos salmos. Y ya le pusieron música, pero hermano, no era la música que se usaba antes, hermano, era muy diferente. Ahora, ¿tiene algo de malo, hermano, poder cantar un salmo hoy en día? Pues no, pero yo pienso, hermano, que hay que saber cómo cantarlo, hay que saber cómo se entonaban esos salmos, ¿sí? Entonces, hermano, por eso nosotros usamos nuestros himnos aquí en la iglesia, bien cantados, ¿verdad? Porque son himnos, hermanos, que hablan acerca de testimonio, de la obra que el Espíritu Santo ha hecho en la vida del creyente, lo que es nuestro Dios en nuestra vida. Exaltan la majestad del Señor, exaltan su divinidad del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, hermano, qué importante es este punto. Ahora lo que dice el punto número 6, hermano. Perdón, el punto C, inciso C, dice, los himnos, hermanos, eran alabanzas que exaltaban los atributos de Dios. Los himnos eran alabanzas que exaltaban los atributos de Dios. Ahora, hermano, ¿qué es un atributo divino? ¿Se acuerdan que hace poquito, hermanos, vimos acerca de los atributos de Dios? ¿Cuántos atributos hay, hermano? ¿Cuáles son los atributos? ¿Cómo se dividen, mejor dicho, los atributos divinos, hermano? Se dividen en dos. ¿Cuáles son, hermano? Que es su poder, su verdad, y que es su bondad y su misericordia. No, pero no es atributos divinos. ¿Es otra palabra, hermano? ¿Alguien se acuerda? Por ahí va, hermano. Atributos naturales y atributos morales, hermano. ¿Sí? A ver, hermano Francisco, dígame un atributo natural de Dios. Uh-huh. 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 Son atributos naturales. Ahora dígame un atributo moral de Dios. ¿No, hermano? Hermano Jorge, un atributo moral de Dios, hermano.
Es más, un atributo moral de Dios que está en el himno número 3 de nuestro himnario, hermano. Santidad, misericordia. Su santidad, por ejemplo, ese himno que cantamos, Santo, 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 Señor Omnipotente. Son himnos, hermanos, que están impregnados de los atributos divinos, hermano. ¿Sí? Por eso nosotros, hermano, cantamos esos himnos en nuestros cultos. ¿Por qué? Porque son alabanzas que exaltan, hermano, los atributos de Dios. Sí, porque cuando venimos, hermano, venimos para alabar a Dios, y qué mejor, hermanos, con himnos que estén bien fundamentados en la palabra de Dios, que hablen, hermano, de sus atributos morales. Oh Dios eterno, tu misericordia. ¿Sí? Grande es tu fidelidad, por ejemplo. Sí, hermano, entonces, todos esos himnos, hermanos, son los que nosotros en nuestros cultos, hermano, entonamos. Dice ahí el punto D, los cánticos espirituales eran alabanzas que hablaban del testimonio de los creyentes y otros temas diversos. ¿Sí, hermano? Entonces, por eso, hermano, también hay himnos, hermanos, que también hablan también del testimonio, de lo que Dios ha hecho en la vida del creyente. Lo que Dios, hermano, por el Espíritu Santo, divino, hermanos, ha hecho en la vida del creyente. A ver, hermano, dígame un himno o una parte de un himno que hable, hermano, de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Alguien se acuerda, hermano? El 69, que Cristo me haya salvado. Hablan de testimonio y habla del grande amor de Dios, ¿verdad? Que Dios entregó a su propio Hijo, hermanos. Por eso, hermanos, nosotros cantamos esos himnos. Ahora, hermano, mire, qué triste que ahorita hay iglesias donde ya cambiaron todo esto, hermano. Yo le decía la semana pasada que hay iglesias donde ya no entonan esos himnos. Ya no hablan, hermano, ya no cantan himnos que hablen de los atributos de Dios. Ahora, hermano, usan puros cánticos y canciones que se basan de los cantantes que hoy hay ahorita, hermanos, de esos cantantes cristianos, hermano, cantautores cristianos, pero no son creyentes, hermano, que fundamentales en la palabra de Dios. No lo son así, hermano. Sí, son personas, hermano, que ni siquiera se reúnen. Son personas que los invitan a cantar en conciertos, no van a iglesias, no se reúnen, hermano, pero la gente, hermano, hay iglesias que ya andan agarrando esos cánticos y los cantan en sus iglesias. Aquí en Ensenada, hermano, no voy a decir nombres, pero hay iglesias, hermano, que supuestamente son iglesias bautistas fundamentales y ya no cantan himnos, hermano, ya no lo están cantando. Mis hijos a veces los invitan a ciertas reuniones, a algunas partes, y yo siempre les pregunto, ¿cómo estuvo la reunión? ¿Qué fue lo que cantaron? Y ya me dicen lo que cantan. Y es triste, hermanos, que ya dejaron los himnos, las iglesias. O los están dejando los himnos. Ya nada más cantan como unos dos himnos, y ya cantan otras canciones, hermanos, que ya andan cantando en iglesias, reformadas y todos esos cánticos. No, hermano, yo pienso que en un culto se debe de practicar, hermano, los cánticos, hermano, como dice la palabra de Dios. Cánticos, hermano, que exalten los atributos de Dios. Y qué mejor nuestros himnos, hermano. ¿Sí? Por ejemplo, hay iglesias, si no me equivoco, en la iglesia bautista del Valle, usan el himnario majestuoso, ¿verdad, pastor? El majestuoso, y tiene himnos muy bonitos, hermanos, muy bonitos. En Puerta Abierta usan el himnario popular, usan el popular todavía ellos, hermano. Aquí nosotros usamos el fundamental, ¿verdad? Y tenemos cuidado, hermano, a la hora de seleccionar nuestros himnos, los himnos que los hermanos cantan. Estoy bien seguro que los que dirigen ven los himnos, ¿verdad? Y a ver, ¿cómo vamos a empezar a cantar? Otra cosa, hermano, que sí recomiendo a los que estamos dirigiendo, dentro de la práctica de nuestros cultos, es empezar con himnos que alaban a Dios, que lo están exaltando, ¿verdad? Hay que ver bien el ritmo del himno, para ir preparando el corazón, hermano, y terminar con himnos que hablen de adoración, ¿sí? Más calmaditos, porque vamos a entrar a la palabra de Dios. Entonces, hermano, los himnos son la preparación para recibir la palabra de Dios, para abrazarla, hermano, Porque a veces empezamos con himnos, hermanos, despacitos, y terminamos con himnos, hermano, pues más rítmicos. No tiene de malo, hermano, un himno que tiene un determinado ritmo. Lo que estoy diciendo, hermano, es que empezar con himnos más rítmicos y terminar con himnos, hermanos, más de adoración, más calmaditos, hermanos, ¿sí? Para recibir la palabra de Dios.
Entonces, hermanos, los que dirigimos tenemos esa gran tarea, hermano. Hay quienes dicen, no, es que dirigir pues, es fácil. No es fácil. Porque hay que ensayar los himnos, hermano, y hay que estar preparados para estar enfrente y dirigir el servicio, porque es un culto donde se va a alabar a Dios, donde se va a adorar a Dios, y tengo yo como director una responsabilidad de escoger los himnos, porque vamos a recibir después la palabra de Dios, el alimento espiritual, y el corazón ya tiene que estar preparado, hermano, y tiene que estar sensible. Sí. Entonces, hermano, qué importante, hermano, es escoger los himnos, no es cualquier cosa, hermano. A ver, ¿qué no voy a cantar? Pues de Tin Mind Up no, hay que ver los himnos que vamos a cantar. Por ejemplo, el domingo en la mañana, el domingo en la tarde, el jueves. Ahora, es domingo de Santa Cena, muy bien. Entonces vamos a escoger himnos que hablen del sacrificio de Cristo, ¿sí? A ver, es domingo de resurrección. Ok, vamos a cantar himnos, pero vamos a escoger más himnos que hablen de la resurrección. Son himnos que regularmente cantamos, hermano, pero ese día como especial vamos a agarrar más himnos que hablen de su resurrección. Son himnos de Santa Cena, himnos que hablen más de su sacrificio. Sí, hermanos, entonces por ejemplo, hoy va a haber un bautizo, pues vamos a escoger himnos que hablen de testimonio, que hablen del bautismo, hermanos. Entonces, hermano, qué importante es todo esto, hermano, la práctica en nuestros cultos acerca de los himnos, de los salmos y los cánticos espirituales. Ahí lo puede ver, hermano. Los cánticos espirituales eran alabanzas que hablaban del testimonio de los creyentes y otros temas diversos. Por ejemplo, hermano, un himno que hable de otro tema diverso bíblico. ¿Cuál puede ser, hermano? Santa Biblia. Santa Biblia para mí. ¿Otro? A ver, un himno que hable del arrebatamiento de la iglesia, en lo que el Señor viene. Cuando la trompeta suene. ¿Otro? Ahorita se me viene a la mente, viene otra vez, Qué hermosos himnos, ¿verdad, hermanos? Que hablan acerca de estos temas que muchas iglesias están dejando, hermanos. Que Cristo viene otra vez por nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, hermano, es un funeral. ¿Qué vamos a usar? ¿Qué vamos a cantar, hermanos? Perdón. Ándale. Himnos, hermano, que hablen de la esperanza que tenemos, ¿verdad? De la esperanza que tenemos de allá del cielo, ¿verdad, hermanos? Entonces, qué importante, hermano, es entonces seleccionar estos himnos, y todos, hermanos, los himnos son importantes. Todos son importantes porque se fundamentan en la palabra de Dios. Tienen mucho contenido doctrinal, hermanos. ¿Sabe usted, hermano, que de un himno se puede sacar hasta una predicación, hasta un sermón, hermanos? Porque están bien basados en la palabra de Dios, hermanos, esos himnos. Inciso dice, las muchas doxologías, dice doxa, alabanza, gloria y honor, logos, que quiere decir tratado, nos hablan, o sea, las doxologías, hermano, nos hablan del gran sentido de adoración que tenían sus cantos, ¿sí? Una doxología, hermano, es una fórmula breve de alabanza, adoración y glorificación a Dios y a la Trinidad. Si usted se fija, hermano, las doxologías, ahorita que tenemos dos que cantamos aquí en la iglesia, hablan acerca de la Trinidad, exaltan la Trinidad porque Él es Dios, ¿sí? Entonces, hermano, vamos a ver unos pasajes. Romanos 9:5, ¿qué dice, hermano? Romanos 9:5. Dice, ¿de quiénes son los patriarcas y de cuáles, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Gracias, hermana, ¿verdad? De quienes son los patriarcas y de los cuales vino Cristo, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 11:36? ¿Qué dice, hermano? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Gracias, hermano. Aquí está refiriendo al Señor Jesucristo, hermanos. Romanos 16:27. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. ¿Qué tal, hermano? Filipenses 4:20. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermano. 1 Timoteo 6:16. ¿Quién lo tiene? ¿No? 1 Timoteo 6:16, hermano. El único que tiene inmortalidad y habita en la luz insensible, a quien ninguno de los hombres ha visto
ni puede ver el cual es en la honra, y él puede ver al cual da honra y el imperio. Sempiterno. ¿No? Sempiterno, ¿verdad? Ok. 2 Corintios 13:14. ¿Qué dice, hermano? Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Gracias, hermano. Aquí está, hermanos. Son versículos, hermanos, que hablan de Dios, hablan de la Trinidad, hablan de la divinidad del Señor Jesucristo, hermanos. ¿Sí? Entonces, hermano, nuestras doxologías están basadas en estos versículos. ¿Sí? Una doxología, hermano, recuerde que es una fórmula breve de alabanza, adoración y glorificación a Dios y a la Trinidad. Por ejemplo, nosotros siempre terminamos, hermano, nuestros servicios con una doxología que exalta, hermano, la divinidad del Señor Jesucristo, que hable de la Trinidad. ¿Sí? A ver, hermano, por ejemplo, dígame una doxología de las dos que cantamos. Gloria demos al Padre. Gloria demos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos y los siglos. Otra, hermano. A Dios el Padre Celestial, ¿verdad, hermanos? Hablan de la Trinidad. Entonces, hermano, ¿sí ven, hermano? Entonces, lo importante, hermano, de nuestros cantos en las iglesias. No estamos cantando, hermano, cualquier cosa. Ahora sabemos, hermano, lo que estamos cantando. Por eso, hermano, nuestro culto es un culto consciente. Es un culto racional, hermano. ¿Sí, hermano? La doxología pudiera ser una despedida que estamos dando al Señor cuando ya nos vamos a retirar. Sí, hermano. Sí, sí. Sí, por eso el versículo que leyó el hermano de Colosenses 3:14, ahí lo encontramos, ¿verdad? ¿Dónde está el versículo que leyó el hermano ahorita? Está 2 Corintios 13:14, perdón. Ahí está, hermano, ¿verdad? Se está terminando la carta, Pablo, la carta a los Corintios, y ahí está diciendo, ¿verdad? Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, dice, sean con todos vosotros. Amén. Ahí está, hermano. La Trinidad mostrada en este versículo, hermano. ¿Sí? Que Pablo está despidiendo y terminando la carta a los Corintios. ¿Cómo, hermano? Exaltando al Señor Jesucristo, exaltando, hermano, a Dios Todopoderoso. Entonces, hermano, lo importante que es, hermano, esta práctica en nuestros servicios, ¿sí? Nuestros cultos, hermano, ¿sí? Lo que cantamos. No cantamos, hermano, cualquier cosa. No cantamos cualquier canción, hermano, ¿sí? Cantamos, hermanos, himnos que se fundamentan en la palabra de Dios, hermano. Por eso, hermano, cuando el que está dirigiendo, ¿verdad? Él invita a los hermanos, mueva los labios, hermano, cante a Dios con alegría, hermano, goces cuando está cantando al Señor. Y también, hermano, lo importante que es la música correcta en esos himnos. Una música bien correcta, hermano, en esos himnos. Por ejemplo, el piano, hermano, es un instrumento muy adecuado, hermano, para los himnos, porque es un instrumento con una música muy seria, hermano, ¿sí? Si tuviéramos un violín, pues qué bonito, hermano, o una orquesta, pues qué bonito, se escuchaba bonito, hermanos. Entonces, hermano, qué importante es cuando alabamos y glorificamos a nuestro Dios con los himnos, salmos y cánticos espirituales, hermano. Eso es una práctica en nuestra iglesia. Vamos a ver otra práctica, hermano. Se me hace que no voy a acabar el estudio el día de hoy, hermanos. El punto número 4, hermanos, dice ahora otra práctica, hermano, de nuestros cultos es la presentación de acciones de gracias, hermano. ¿Sí? También, hermano, las acciones de gracias en la iglesia, hermano, es un punto muy importante en los cultos, ¿sí? Porque la Biblia, hermano, lo está diciendo. Ahí puede ver, en 1 Corintios 14:16. ¿A quién le dice el versículo, hermano? 1 Corintios 14:16, ¿qué dice? Dice, pues si le dices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de siempre oye, ¿cómo dirán a mí la posibilidad? Porque no sabe lo que habla. Gracias, hermano. Fíjese, hermano, está hablando, hermano, en un culto. Está hablando en un servicio. Dice Pablo a la iglesia de Corinto, dice,
Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. ¿Verdad? Está hablando, hermano, de una acción de gracias en la iglesia. La práctica, hermanos, de dar gracias en nuestros cultos. ¿Sí? Y también, hermano, lo importante que es decir amén a esa acción de gracias. Porque la palabra amén, hermano, significa es cierto. Significa es verdad. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? La acción de gracias, hermano, es bendecir, es hablar bien de. Nosotros, hermano, estamos dando gracias a Dios por sus misericordias, por sus bondades, por lo que nos ha dado, por lo que no nos ha dado, hermanos, y por eso venimos a la iglesia y damos gracias a Dios, hermano. Sí, por ejemplo, hay creyentes que dan gracias a Dios, hermano, porque no tenían trabajo y porque consiguieron trabajo, porque el Señor les proveyó de un trabajito. Hay creyentes que dan gracias a Dios porque durante la semana estuvieron enfermos y Dios obró de una manera milagrosa. Ellos estuvieron orando a Dios y vienen tan contentos al servicio que están esperando el momento de dar gracias a Dios para pararse, hermanos, y hablar de eso que el Señor hizo en sus vidas. Tenían una necesidad o una petición especial, ¿verdad? Y el Señor se las concedió durante la semana. Entonces ellos, hermanos, se paran y dan gracias a Dios. Ahora, los que estamos escuchando, hermanos, los que estamos como oyentes, a uno de los hermanos, escuchamos lo que ellos dicen y nosotros decimos, amén, es cierto. ¿Por qué? Porque están dándole gracias a Dios y nosotros como oyentes estamos completamente de acuerdo de que Dios puede hacer eso, de que Dios pudo hacer eso, de que Dios les pudo conceder eso. Por eso decimos amén, amén, hermano, gloria a Dios, ¿verdad? Porque sabemos que el hermano o la hermana tiene tiempo pidiendo una petición y se para a dar gracias. Hermanos, yo quiero dar gracias al Señor porque Dios es bueno, por su misericordia, y también porque Dios me concedió una petición, o también porque Dios me pudo usar en la semana, pude evangelizar a una persona que era bien dura y el Señor me usó. Quiero dar gracias al Señor porque Dios me libró de un accidente, aún de la misma muerte, hermanos, ¿verdad? Y brevemente, hermanos, se da su testimonio, ¿verdad? Porque es una acción de gracias. Entonces, hermanos, los que estamos escuchando, decimos amén. O sea, es cierto eso. Es cierto, lo creemos, que Dios es capaz aún de librar de la misma muerte, que Dios es capaz de darte eso. Amén, es cierto. Entonces, hermano, qué importantes son las acciones de gracias en la iglesia. La práctica de dar acciones de gracias. Ahora, hermano, aquí también, pues hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque hay hermanos, no digo que aquí, ¿verdad? Que haya, pero es bueno enseñarlo porque hay muchas partes donde se dan gracias a Dios y hermanos se llevan media hora, hermano, se llevan toda la acción de gracias, ¿verdad? Y sabemos que hay varios hermanos que quieren dar gracias, hermano, ¿verdad? Ahora, hay un momento, hermanos, en el culto donde se tienen que terminar acción de gracias. A veces, hermano, nosotros somos un poquito desordenados y nos llevamos 40 minutos, hermano, cuando la acción de gracias debe de ser nada más 10 minutos o 15 minutos, hermano. 10, 15 minutos, yo pienso. Pero pues, a veces decimos, hermanos, ¿quién más? Y como que estamos forzando, hermanos, no debe ser así. El que va a dar gracias, hermano, se va a parar y el que no, pues no se va a parar, no pasa nada. Pero como que forzamos, ¿quién más? A ver, hermano, yo lo veo como con ganas. y va del hermano a la fuerza, y dice el hermano, bueno, pues ya que más me queda. Y da gracias a Dios, hermano, y no sabe ni qué decir. Porque, pues, está agradecido, ¿verdad? Pero no tenía en ese momento ganas de pararse. Entonces, hermano, qué importante es entonces la acción de gracias en el culto. No es un relleno, hermano, No es un relleno la acción de gracias. Es un punto importante en el servicio, hermano, ¿sí? Porque se está adorando a Dios. Estamos dando culto a nuestro Dios. Un culto consciente, un culto racional. Entonces, hermano, qué importantes son las acciones de gracias. También, hermanos, es importante preservar en la comunión. Vamos a ver unos pasajes, hermanos. Hermana Adela, me lee, por favor, 1 Corintios 16. 1 Corintios 16. Hermana Alejandra, me lee, por favor, Hechos 2:42, hermana. Hechos 2:42. Hermana Carmen, me lee, por favor, 1 Corintios 16:2, hermana. 1 Corintios 16:2. Hermana Tommy, Hechos 2:45. Hechos 2:45. Hermana Mercedes, Hechos 4:32. Hermano José María, Hechos 20:35.
Hermana Leti, Santiago 2:15 al 17. Hermana Emma, ¿ven un pasaje, hermana? Sí. Primera de Juan 3:17 y 18, hermana. ¿Sí? Primera de Juan 3:17 y 18. Otro punto, hermano, importante en nuestro culto, que hermano, que ya hemos visto varios, pero otro es preservar en la comunión, hermano, ¿sí? Inciso A, ¿cómo se va a preservar en la comunión? Primeramente, practicando la cena del Señor, practicando la cena del Señor. ¿Qué dice 1 Corintios 10:16? Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Gracias, hermana. Ah, sí, 16, ok. Dice, la copa de bendición que bendecimos. Eso, hermano, cuando estamos practicando la cena del Señor, ¿sí? La copa de bendición que bendecimos, dice, no es la comunión de la sangre de Cristo. Es una pregunta que está afirmando, hermano, ¿sí? No, está diciendo, ¿acaso no estás de acuerdo en que no es la comunión de la sangre de Cristo? Está afirmando, hermano, ¿sí? Dice, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Está hablando también, hermano, tanto de una manera espiritual también, hermano, con la comunión con los creyentes, que somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? Está hablando también de una comunión espiritual con los creyentes, hermano, ¿sí? Entonces, ahí también está hablando de la comunión. ¿Qué dice Hechos 2:42, hermanos? ¿Qué dice, hermana? Y perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y el partimiento del pan y en las oraciones. Gracias, hermana. ¿Verdad? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Verdad? El inciso B dice, estrechando la relación fraternal unos con otros. Cuando habla, hermano, de relación fraternal, está hablando de una relación de familia, como una relación, hermano, de una familia, ¿sí? Cuidarnos, querernos, hermano, amarnos, soportarnos, estrechar nuestros brazos como hermanos en Cristo, hermano, ¿sí? Como hijos de Dios, miembros de la familia de Dios. Nosotros, hermano, somos el cuerpo de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo y miembros de la familia de Dios, hermano, ¿sí? Entonces, esta comunión, hermano, también se tiene que preservar. La comunión ya está, pero se tiene que preservar. Y yo también diría, hermano, pues cultivar esto, ¿verdad? La preservación, hermano, se mantiene cuando estamos cultivando, ¿sí, hermanos? Entonces, qué importante también es la comunión. Y para terminar, hermano, también otra práctica en muchos cultos es la práctica de la generosidad por medio de dar. Vamos a ver, hermano, algunos pasajes aquí. Aquí le di 1 Corintios 16:2, hermanos. Cada primer día de la semana, cada uno de nosotros ponga parte de algo según haya cosechado, guardándolo para cuando yo llegue, no se recojan entonces. Muchas gracias, hermana. ¿Verdad? Primeramente, hermano, en nuestros cultos también tenemos una práctica de la generosidad. La práctica, aquí, hermano, en la iglesia practicamos la generosidad, ¿sí? Y un punto importante, hermano, de ver la práctica de la generosidad es por medio de dar. Por medio de dar. Inciso A, por medio de las ofrendas. Dar por medio de las ofrendas. Aquí dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Sí? Las ofrendas, hermano, para nuestro Dios. Aquí, hermano, se practica la generosidad. Y quien no es generoso, hermano, pues tenemos que trabajar en ello, porque es algo muy importante, hermanos, cuando venimos a nuestros cultos, ¿sí? Ser generosos, dar lo que a Dios le pertenece, hermano, ¿sí? La práctica de dar. Y también por medio, hermano, de diversas ayudas. Vamos a ver algunos pasajes rápidamente. Hechos 2:45, ¿qué dice, hermanos? ¿A quién se lo di? Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Gracias, hermano. ¿Verdad? Por medio de ayudas diversas, ¿verdad? De ayudas diversas.
Ahí dice, hermanos, la palabra de Dios, ahí en el 45, ¿verdad? Ahí dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, hermano. Es algo bonito, hermano, cuando se practica eso hoy en la iglesia, hermano, porque la necesidad, hermano, es algo que va a perseguir a la iglesia hasta el día de hoy. No solamente, hermano, fue en aquel tiempo. Yo le aseguro que todavía, hermano, hay necesitados o habemos necesitados, hermano, ¿sí? En las iglesias. Entonces, hermano, qué bonito es cuando practicamos la generosidad en las iglesias, hermano. Por ejemplo, alguien puede tener una necesidad y se dice, hermanos, pues vamos a levantar una ofrenda de amor porque tal hermano le pasó algo, tal hermano perdió su casa, su trabajo, pérdida total, y se levanta una ofrenda de amor, hermano, con un corazón dadivoso, y se ayuda al hermano, se ayuda a la familia, o se le da una despensa, o la iglesia sabe cómo hacerle, pero se ayuda a la persona que necesita, hermano, ¿sí? Entonces, la práctica de dar por medio de ayudas diversas. ¿Qué dice Hechos 4:32? Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón unánime, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Gracias, hermana. Mi hermano, qué versículos tan bonitos que hablan de la generosidad de la iglesia primitiva. Y la multitud de los que habían creído, hermanos, los que ya eran creyentes, los que ya tenían a Cristo en su corazón, dice, hermanos, eran de un corazón y un alma. Cuando habla de esto, hermanos, está hablando de una tremenda unanimidad que había, hermanos, de una tremenda conciencia, hermanos, de que había necesidades y todos eran tan unánimes, tan generosos, hermanos. Dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas, hermanos, ¿sí? ¿Qué dice Hechos 20:35, hermanos? En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Gracias, hermano. Dice Pablo, hermanos, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, porque la práctica, hermano, la práctica de dar o la generosidad, hermano, es un distintivo de un creyente, hermano, que tiene una buena relación con Dios, ¿sí, hermano? Por eso aquí dice, ¿verdad? Se debe ayudar a los necesitados. Dice, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir, hermano, ¿sí? Más bienaventurado es dar que recibir, o más, un corazón más contento, más alegría, más dicha, más felicidad es dar que recibir, hermano, ¿sí? Y esto, hermano, lo recibe un creyente que está bien con Dios, hermano. Es bonito cuando usted ayuda a alguien, hermano. No siempre, hermano, nos sobra, siempre nos falta, pero siempre podemos ayudar a alguien que necesita, hermano. Si hay posibilidades, lo ayudamos, hermano, sin recibir nada a cambio. Y nos sentimos contentos, nos sentimos satisfechos, hermanos, ¿sí? Puede ser un hermano de la iglesia, puede ser un familiar, a los padres, a los hijos, a los nietos, hermano, y usted los ayuda, y hay mucha alegría en el corazón cuando uno, hermano, hay mucha satisfacción cuando lo hacemos. Santiago 2:15-17, ¿qué dice, hermano? Dice, y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? El 17, hermano. Así que también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Gracias, hermana. Fíjese, hermano, aquí está hablando también, hermano, de nosotros como creyentes. Está hablando, hermano, de la práctica de dar, ¿sí? Y también por medio de diversas ayudas. Dice, y alguno de vosotros, si un hermano o una hermana están desnudos, cuando están desnudos, hermano, se refiere a que tienen una tremenda necesidad, hermano, a tal grado de una desnudez, ¿sí? Dice, y tiene necesidad del mantenimiento de cada día. Está hablando de una tremenda necesidad, hermano, que puede pasar en alguno de nosotros, hermano. Y luego dice, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos,
pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, o sea, o para satisfacer la necesidad que tengan. Y yo pudiéndolo ayudarle, yo les digo, pues Dios te bendiga, pero en mí yo tengo la posibilidad de ayudarles o de echarles la mano, hermanos. Dice, ¿de qué aprovecha? O sea, ¿de qué aprovecha que yo les diga, que Dios les bendiga, que Dios les ama, pero yo no les ayudo? ¿Acaso estará aprovechando mis palabras, lo que yo les estoy diciendo, hermano? ¿Estará aprovechando? Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, hermano, si yo, hermano, digo que soy creyente, hermano, y tengo fe, pero esa fe no la estoy demostrando, hermanos, con la caridad, con una obra, hermano, de caridad a alguien, pues entonces aquí dice la Biblia, la fe está muerta en sí misma. Entonces, no quiere decir que no sea salvo, sino que yo voy a demostrar, hermano, mi fe con mis hechos, con mis obras. Un hermano está padeciendo necesidad, pero no le doy lo que necesita. Entonces, hermano, ¿de qué sirve que yo diga que tengo fe o que soy un buen creyente, que soy un buen cristiano? Que de nada va a servir, hermano. Por eso, hermano, es importante que si yo, hermano, yo tengo la posibilidad de echarle la mano a un creyente, a un hermano o una hermana que necesita, pues hay que hacerlo, ¿sí? Pero muchas veces, hermano, pues no somos así. Muchas veces somos de que, pues Dios le bendiga, ¿verdad? Dios le bendiga, hermano. Pues, híjole, pues ojalá que consiga, ojalá que le vaya bien, ojalá que pronto se le supla. Pero, hermano, y no le ayudo, no le doy cuando lo puedo hacer, pues ahí estoy mal, ¿verdad? A ver, hermana. Sí, claro, lo que dice es correcto, es como el Señor está mirando nuestro corazón, todo lo que hemos aprendido, a lo que venimos aquí, como dice su palabra, a ponerlo en nuestro corazón y ponerlo por obra. Sí, así sea una persona que te hizo sentir un mal rato, te hizo pasar un mal rato y de pronto cambia las cosas, y si uno tiene la manera de apoyar, pasar por algo eso que ya pasó, porque tú quiere decir que lo que hemos estado aprendiendo y nosotros creyendo, pues no, Así es. No tiene ningún sentido. Así es, hermana, así es, sí, hermano. También me tocó pasar esa experiencia varias veces en la que llegaba por personas cristianas y yo no soy algo, me decían, déjame hablar contigo. ¿A quién le decía, hermano? ¿A quién le decía? Me decían que te amo, pero no me invitaban nada. Ok, hermano, aquí hay un pasaje, mire, aquí voy a leer un pasaje, hermano, aquí no está en el estudio, pero yo lo voy a leer, ¿verdad? Deuteronomio 15, dice, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguno de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, dice, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Dice, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des. Porque por ello, dice la Biblia, hermano, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Fíjese, hermano, por esa acción importante de un creyente, Dios le va a bendecir, hermano, en todos sus hechos y en todo lo que emprendan. Ahí dice la palabra del Señor. Dice, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios, hermanos. ¿Qué dice 1 Juan 3, 17 y 18, hermana? El que tiene, dice la palabra de mirar, no. El que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad, hiciera contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Chiquitos míos, no amemos la palabra ni la lengua, sino que de ello es y en él verdad. Y en verdad, muy bien, hermana, gracias, hermana. Ahí está, hermanos.
Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, fíjese, hermano, cómo hasta aquí pone en duda el hermano el amor de Dios en el creyente, ¿verdad? Cuando hacemos esas acciones tremendas. Dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, fíjese, hermano, hasta casi se pone en duda hasta su salvación, ¿verdad? Porque, hermano, es un distintivo, hermanos, de un creyente, hermano, verdadero, hermano, el ser generoso, porque el Espíritu Santo, hermano, vive dentro de nosotros. Entonces aquí dice, ¿verdad? Y ve a su hermano tener necesidad y cierre contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Dice, hijitos míos, no hemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, hermano, qué importante es entonces la práctica de la generosidad en nuestras reuniones, hermanos, ¿verdad? Para terminar el estudio, hermanos, dice conclusión, así pues, dice, la iglesia practicaba, fíjese, hermano, la iglesia practicaba cultos de adoración, ¿sí? La iglesia, hermano, practicaba cultos de adoración. Dice que impregnados del concepto de servir, se llegaron a llamar servicios, ¿sí? Eran cultos, hermanos, eran cultos de adoración, y los creyentes, hermanos, como hoy en día, gracias a Dios, hay creyentes que llegan a servir. No para ser servidos, sino para servir. Nosotros hoy día no debemos cambiar, ni quitar, ni sustituir estas prácticas bíblicas a cambio de danzas, ritos o chantajes como quien sigue los dictados de la carne, ¿verdad, hermano? Nada de eso. Nuestros cultos deben centrarse en la persona de Dios y adorarle en espíritu y en verdad. Como dice ahí, hermano, nuestro pasaje, vaya por favor a Juan 4:24, hermanos, para terminar. Juan 4:24 es, de hecho, nuestro versículo de memoria, hermanos. Juan 4:24, ve lo que dice, hermano. Aquí, hermano, es importante considerar las comas y los puntos para no cambiar el sentido del versículo, hermano. Fíjate lo que dice. Dice, Dios es espíritu, y hay una coma y un punto y coma. Dios es espíritu, y los que le adoran, dice, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Verdad? Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran, hay una coma, hermano, y luego dice corridito, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Sí? Porque los que adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren, hermano. Dice la palabra del Señor. ¿Sí? Vamos a decirlo todos, hermano, a una sola voz. Juan 4:24, hermano, dice así: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:24. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Aquí terminamos la escuela dominical, hermanos. Espero que hayamos aprendido bastante con ese estudio, hermano, de la práctica de reunirse, de los cultos en la iglesia. La próxima semana, hermanos, vamos a comenzar un estudio nuevo, que es el sostenimiento de la iglesia, hermanos. Y va a ver qué importante va a ser el estudio, porque vamos a hablar acerca de cómo se sostiene, hermano, una iglesia. Y después de ese estudio, hermano, vamos a continuar ahora con la disciplina en la iglesia y terminamos el tema, hermanos. Dios los bendiga. Adelante, hermano.